Eterno, en esta mañana te damos gracias por su santa palabra, que es una bendición para nosotros, que vino a nosotros, tu palabra eterna, inspirado por tu Espíritu Santo. Y te pido, Dios, que esta palabra obra en tu pueblo en este día, para la gloria de tu nombre y para el bien eterno de tu iglesia, Señor. Bendícenos y ayúdanos a entender y recibir tu palabra a través de la fe en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Se pueden sentar. Bueno, si ustedes pueden recordar conmigo el capítulo 2 de este mismo Evangelio, Juan reveló la primera señal que Jesús realizó, donde cambió el agua en vino en la fiesta de bodas. El texto que acabamos de leer deja muy claro que esta fue la segunda señal de Jesús, y por esa razón he titulado el sermón de esta mañana la segunda señal de Jesús, sanar al hijo del oficial. Quiero estudiar esa señal de una manera similar a lo que estudiamos la primera. Entonces el sermón de esta mañana incluiría 3 puntos para ayudarnos a hacer esto. Primero, el contexto de la señal. Segundo, la sustancia de la señal. Y finalmente, el fruto de la señal. Entonces, viendo primero el contexto de esa señal. Las últimas veces que he estado aquí con ustedes, hemos estado viendo el relato de Jesús en Samaria, con la mujer samaritana, y cómo el Evangelio dio fruto en la vida de ella y otros más ahí en Samaria. Los versículos anteriores nos dicen que los samaritanos le pidieron a Jesús que quedara con ellos durante 2 días. Y eso nos lleva a nuestro texto de esta mañana, que nos dice que Jesús partió de Samaria hacia Galilea. Debemos recordar que este fue parte de un viaje más largo que Jesús estaba haciendo, y Juan señaló en el principio del capítulo 4, versículo 6. Jesús salió de Judea con el propósito de ir a Galilea. Su parada en Samaria fue simplemente un descanso necesario del viaje para refrescarse, tomar agua, comer, pero también, como vimos en el texto, hacer la voluntad también de su Padre. Sería bueno para nosotros recordar el ejemplo de Jesús a medida que avanzamos en nuestra vida diaria. Así como el objetivo de Jesús era ir a Galilea, nosotros también tenemos muchas objetivos y metas en nuestra vida diaria. Pero Jesús no permitió que su destino final impidiera hacer la obra de su Padre en el camino. Del mismo modo debemos tener cuidado de no quedar tan atrapados en el ajetreo de la vida y las metas o las responsabilidades diarias que tenemos, que nos olvidamos a ver las oportunidades que el Señor nos da en el camino de nuestras vidas. Jesús no vio el deseo de los samaritanos que Él se quedara con ellos como un inconveniente, sino como una oportunidad de enseñar y glorificar a su Padre. Haríamos bien seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesús. Cuando Juan habla de Jesús partiendo para Galilea, inserta una declaración entre paréntesis ahí, que ha confundido a muchos a través de los años en los estudios de ese texto. Afirma Jesús en este contexto porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y a primera vista parece extraño que esta declaración está incluida aquí en este lugar. Jesús se va de Samaria, donde fue honrado, y no puede estar hablando entonces de Samaria. Estaba llegando a Galilea, una región en la parte norte de Israel, y algunos han argumentado que Galilea es donde no fue honrado. Pero el versículo 45 nos dice que los galileos le dieron la bienvenida, los recibieron. Entonces, otros diciendo, no, fue Judá, en Judá donde no estaba honrado. Ya de ahí es donde acaba de venir
como vimos en la primera parte del capítulo 4. Pero una de las razones por que Cristo y sus discípulos se fueron fue porque los fariseos habían aprendido que estaban bautizando a más discípulos que Juan el Bautista. Entonces, este creciente número de discípulos en Judá contradiría la declaración de Jesús, que estaba sin honor también en Judá. Entonces, ¿por qué menciona Juan esta declaración de Jesús aquí? Y creo que necesitamos mirar los otros evangelios, donde Jesús hace la misma declaración, similar, para ver cómo se aplica aquí. En los otros 3 evangelios leemos acerca de Jesús viniendo a su ciudad natal, su propia tierra, y exactamente la misma palabra griega se usa aquí en nuestro texto de esta mañana. Siempre, sin excepción en la Biblia, hace referencia a Nazaret, la ciudad de Nazaret. Nazaret fue la ciudad donde Jesús fue criado. Nazaret es también una de las ciudades en la región de Galilea. Así que cuando Jesús y sus discípulos dejan a los samaritanos, donde fueron muy honrados y recibidos, y se acercan a Galilea, donde estaba la ciudad natal de Jesús, debe haber recordado a los discípulos algo que Jesús había dicho antes, que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es interesante notar que las 2 primeras señales que Jesús realizó en Galilea no fue en su ciudad natal, no fue en Nazaret, porque la gente ahí no lo honró y no lo recibieron como profeta. Este es un triste comentario para nosotros sobre la naturaleza humana. Muchas veces las personas menospreciaron o no honraron a alguien de su propia ciudad, mientras dan gran honor a un extranjero o un extraño, solamente por ser extranjero o extraño. No debería ser así. Y espero que este no sea el caso con esta iglesia. El Señor ha permitido providencialmente que su predicador actual será un extranjero, pero tengamos cuidado de no estimar menos los ancianos o pastores nativos, presentes o futuros, que el Señor puede levantar entre ustedes. Espero y oro que Dios llame y equipe a ancianos fieles en esta iglesia, entre los hombres que están aquí. Y si Dios quería un día entre también los jóvenes o incluso los niños de esta iglesia, que pueden volver ancianos. Y cuando llegue ese día, que los honremos como hombres llamados por Dios y no los menospreciamos solamente porque son de Cartagena, porque hemos conocido desde su niñez. Que nunca se diga de esta iglesia de un profeta está sin honor en su propia tierra. Entonces, el texto nos dice que Jesús hizo su camino a Galilea. Y como he mencionado, Galilea no es una ciudad, sino más bien una región. Por ejemplo, cuando hablamos de La Mojana, no estamos hablando de un pueblo, una ciudad específica, sino una región con varios pueblos y varias ciudades. El versículo 46 nos dice que Jesús vino a Caná, en Galilea, donde había hecho el vino de agua, y también Capernaum, otra ciudad en Galilea. Y es aquí donde Jesús se encontraría con el hombre que sería bendecido por su segundo señal. Esto nos lleva al siguiente punto, mis hermanos: la sustancia de la señal. Aparentemente se había corrido la noticia sobre Jesús y lo que había hecho en la fiesta de la Pascua de Jerusalén. Y muchos de Galilea habían estado ahí cuando Jesús volteó las mesas de dinero y limpió el templo. Jesús también había realizado otras señales en Judá, como vimos en capítulo 2, versículo 23, aunque esas señales no están incluidas en este recuento de Juan en el orden de las señales. Muchas de estas señales habían llamado la atención de los galileos y estaban asombrados y curiosos. Y la bienvenida que Jesús recibió en Galilea fue probablemente porque la gente esperaba verlo realizar otras señales, otros milagros y maravillas similares entre ellos.
Y cuando llegó la noticia, no solo de lo que había hecho, sino que había regresado a Galilea, un oficial de Capernaum, vino a hablar con Jesús. Y él estaba en una situación de desesperación y estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Su hijo estaba gravemente enfermo, casi hasta el punto de morir. Y este oficial vino a Jesús suplicándole que bajara con él a su casa, probablemente más o menos de un día de viaje, para sanar a su hijo. La respuesta de Jesús a la petición de este hombre debe recordarnos lo que vimos al final del capítulo 2. Después de que Jesús hubo realizado las señales en Judía, muchos creyeron en él, en un sentido, pero como vimos en el texto, no era una fe verdadera y salvadora, sino una fe carnal y falsa. Estaban impresionados por las señales de Jesús que él estaba haciendo, pero esta fe era superficial. No estaban interesados tanto en quién era Jesús, sino más bien en lo que él podía hacer por ellos. Por esta misma razón, Jesús respondió como lo hizo con el oficial y los que probablemente se habían reunido ahí. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este hombre, en su desesperación, vino a Jesús para que sanara a su hijo. Y su creencia en Jesús no era en él como su Señor y su Salvador, sino más bien de un hacedor de señales y maravillas y milagros. La reprensión de Jesús hacia ellos fue a llamar la atención de este oficial y los demás escuchando, para que ellos examinaran sus intereses y su fe más profundamente. Él no estaba tratando de alejarnos, sino atraerlos hacia Él más, pero con una fe verdadera y salvadora. La respuesta del oficial muestra que probablemente no entendió a Jesús en este momento. Él dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. En otras palabras, realmente no tengo tiempo para pensar en lo que acaba de decir. Mi hijo está enfermo, por favor, ven conmigo ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Incluso en su respuesta podemos ver la falta de comprensión del hombre acerca de quién es Jesús y el verdadero alcance de su poder. Si este hombre hubiera dado cuenta de que Jesucristo era Dios en carne, habría sabido, Él fue quien dio vida a su hijo en primer lugar, en primera instancia. Habría sabido en este momento que Cristo también sostenía la vida de su hijo, porque Él sostiene todo por la palabra de su poder. Y más que esto, Él era aquel que había determinado el número de los días de su hijo, y no podía añadir ni quitar ni uno solo de ellos. Pero aún más que esto, Él tenía todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, para sanar a su hijo con una palabra, si así deseaba, o incluso resucitarlo de entre los muertos, si así lo deseaba. Pero este hombre no estaba pensando en ninguna de esas cosas. Solo quería que su hijo fuera sanado. Y la respuesta de nuestro Señor debe humillarnos y ayudarnos a ver qué Salvador tan bondadoso y misericordioso tenemos. Jesús no se burló de este hombre. No se enojó por la ignorancia del oficial. Ni siquiera rechazó la petición de este hombre, al menos no la parte sobre la sanación de su hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. En primer lugar, debemos notar que Jesús estaba dispuesto y de acuerdo a sanar a este hijo. Qué acto tan increíblemente misericordioso de parte de nuestro Señor. Qué asombrosa compasión mostró Cristo a este hombre ignorante y desesperado. Pero también debemos notar que Jesús no estuvo de acuerdo en ir al lugar donde el niño estaba en persona. Simplemente hizo una declaración de que el niño viviera.
Y esta es una poderosa muestra del poder y la soberanía de nuestro Señor sobre todas las cosas. Así como Él habló para que el mundo existiera en el principio, Él tiene poder para hablar y sanar a cualquier momento, conforme su voluntad. No hay nada ni nadie que no esté completamente sujeto al poder soberano de Jesús. Ni siquiera una enfermedad mortal puede resistir la palabra todopoderosa de Cristo Jesús cuando Él le ordena que se vaya. Este es nuestro Señor. Y Él eligió sanar al niño de esta manera para dejar claro a todos, incluyendo nosotros, que Él era y es y para siempre será Dios Todopoderoso. Y la respuesta de este hombre a Jesús también es asombrosa. En el versículo 50 leemos: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El cambio en el fundamento de la fe de este hombre es profundo. Ese hombre ya no solamente creía debido a las señales y maravillas externas. El texto dice que él creyó la palabra de Cristo. Esto es muy significante. Una cosa es ver a Cristo como hacedor de señales y maravillas. Muchos lo ven así, incluso en nuestro día. Alguien que puede sanar cuando es necesario, alguien que puede ayudarnos cuando lo necesitamos. Otra cosa es creer en la palabra de Cristo y recibirlo por fe, como este hombre hizo. No era solamente un oyente de esa palabra, sino un hacedor de la palabra, porque él creó la palabra del Señor y siguió su camino según lo que Cristo dijo. La narración continúa en versículo 51. Dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Gloria a Dios. Fiel a su palabra, Jesús sanó a este hijo en el momento exacto que él habló. Tal como nos dice Génesis: cuando Dios dijo que haya luz, hubo luz. Cuando Jesús dijo: tu hijo vivirá, su hijo vivió. Este es nuestro Señor, este es Jesucristo. Mira cuán poderoso y cuán misericordioso es nuestro Salvador. Y espero que al pasar a nuestro punto final de esta mañana, la respuesta de usted sea como este oficial en Capernaum. Vamos a ver finalmente el fruto de la señal. Cuando la maravilla y la alegría comenzaron a llenar el corazón de este hombre ante la noticia de que su hijo había sido sanado, ¿cuál fue su respuesta? El versículo 53 nos dice: y creyó él y toda su casa. Vemos la fe de este hombre avanzando paso por paso. Y también, no solamente él, sino su casa. Qué historia tan gloriosa es esta, qué fin tan feliz en este recuento. Y al decir que fue un final feliz, no estoy hablando solamente de que el niño fue sanado. Si eso hubiera sido todo lo que sucedía, habría proporcionado alegría momentánea, pero la historia habría terminado en tragedia poco después. Usted ve que no solo este niño eventualmente moriría, sino también su padre, el oficial, y su madre, y sus hermanos, y todos los demás en este hogar. La vida física es una bendición temporal, pero no puede proporcionar alegría verdadera o duradera. Esta historia tiene un final feliz, porque al niño se le dio vida física, pero también a él y toda su familia le dieron vida espiritual. Gloria a Dios por esto. Este hombre y su familia no podrían haber recibido un regalo más glorioso, más grande que eso.
Fue a buscar un regalo de Jesús, a pedir un favor a Jesús, pero lo que Jesús le dio fue algo mucho mayor. Él dio a ese hombre lo poco que él había pedido, que salvara la vida de su hijo, pero luego le prodigó un regalo eterno mucho más allá de lo que este hombre podría haber pensado o imaginado en ese momento. No solamente fue sanado su hijo físicamente, sino toda la familia sanado y salvado espiritualmente. Pasaron de la muerte eterna y la condenación a la vida eterna y la salvación. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué es esta historia escrita por nosotros? Jesús reprendió a este hombre por necesitar señales y maravillas para poder creer. Ahora que hemos oído hablar de señales y maravillas de Jesús, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? A lo largo del Evangelio de Juan, vemos esta paradoja. Por un lado, vemos que la fe que simplemente busca señales y maravillas, pero no mira más allá de ellas al Salvador, es insuficiente y no salvará a nadie. Pero por otro lado, vemos que Jesús realiza las señales para probar quién es y para que se registren para nosotros para saber que Él es. Dice según Juan 20:31, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. Esta es la meta. Entonces no podemos negar o ignorar las maravillas de Jesús. Son útiles para mostrarnos quién es Jesús. Pero no podemos quedar ahí solamente mirando las cosas externas, sin reconocer que Cristo es Señor y Salvador de este mundo. Y sin Él no hay salvación. Él vino a esta tierra para dar su vida en rescate. Él vino como Hijo soberano de Dios a buscar y salvar a pecadores, para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él llevó la ira de Dios sobre Él, lo que merecemos nosotros por nuestra propia rebeldía. Él obedeció la ley de Dios que hemos quebrantado continuamente. Él recibió la maldición de la ley para que nosotros podríamos ser bendecidos por la obra de Cristo. Su muerte fue recibido por Dios el Padre como un pago perfecto y suficiente por nuestro pecado, probado por el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, como cantamos hoy. Eso es lo que necesita creer. No crees a Cristo simplemente como un hacedor de milagros físicos. Cree en su palabra y recíbelo como su Señor y Salvador. Arrepiéntete de tu pecado. Sujete a Él como su amo. Deja al lado su incredulidad y confía plenamente en Jesucristo. Él es digno de nuestra confianza. Que sea con cada uno de ustedes como fue con este oficial de Capernaum. Él y toda su familia creyeron en el Señor y fueron salvos. Anhelo ver a todos los miembros de mi familia salvos y también las familias de ustedes por la gracia de Dios. Esta historia debe atraernos a Cristo como el Salvador compasivo que pacientemente pasa por alto nuestra ignorancia, nuestra debilidad, llamándonos a venir a Él incluso con fe débil. Y si vienes a Él, Él demostrará ser un Salvador perfecto que siempre cumple con su palabra y sus promesas. Pero este pasaje también debe advertirnos. La vida es corta, la vida es frágil. El hecho de que este joven casi muera debería hacer que cada uno de nosotros reconozcamos cuán frágiles somos y cuán frágiles son nuestros familiares también. No se nos promete una larga vida. En la misericordia de Dios, Él permite que algunos viven hasta su vejez, pero ninguno de nosotros tiene eso garantizado. Ni siquiera tenemos garantizado mañana.
La misma semana que preparé este sermón hace algunos años y ahora, recordé la preciosa que es la vida. Una de mis hijas podría haber resultado gravemente herida o incluso muerta si hubiera estado unos centímetros detrás de donde estaba parada cuando un coco cayó de un árbol muy alto y rozó el cabello de ella. Fue algo aterrador para ella en este momento y para nosotros también. Pero yo no sabía en este momento, el momento de escribir ese sermón, pero en la providencia del Señor, Él usó esta experiencia para abrir los ojos de mi hija a la realidad de su muerte inminente. Y al final abrió su corazón para confiar en Cristo. Gloria a Dios. Por favor, no piense que usted o sus seres queridos tienen vida para siempre en este mundo. Por favor, no vives principalmente para buscar su bien terrenal, porque no durará. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Asegúrate de haber confiado verdaderamente en Jesús antes de que sea demasiado tarde. Que Dios en su gran misericordia no solamente salve a nosotros, sino a toda nuestra casa, conforme a su voluntad, para la gloria de su gran nombre y para nuestro bien eterno. Amén. Dios bendiga. Amén. Oremos. Padre, gracias por este maravilloso historia de su misericordia que llegó a este hombre y a su familia. Vemos su compasión a sanar a este hijo, Señor. Pero más allá que esto, vemos su amor eterno, su gran amor que resultó en la salvación de esta casa. Gracias a Dios que no quedó su salvación en esta generación, pero desde ahí, en cada generación, ha derramado su gracia, ha esparcido su palabra, su evangelio con poder, y está llegando a muchas naciones, Señor, incluso hasta nuestra nación, a este lugar hoy día. Su glorioso evangelio está obrando con poder, Señor. Sigue salvando a su pueblo, sigue mostrando sus gloriosos atributos, Señor, y abriendo los corazones de pecadores como nosotros, hasta que todo este mundo esté lleno de su gloria y hasta que su nombre esté alabado hasta los confines de la tierra, Señor. Anhelamos el día cuando este es la realidad y que tú regreses para recibir su pueblo de cada nación, de cada tribu, de cada lengua, de cada pueblo, Dios. Hasta este momento ayúdanos a ser siervos fieles, proclamando Cristo a otros y no viendo las interrupciones en nuestra vida como inconvenientes, sino oportunidades de mostrar a Cristo a aquellos que nos rodean, Señor. Recibe la gloria en esta tarde, bendice a cada uno de mis hermanos en este lugar. En Cristo Jesús, Padre. Amén.